Vamos a tener en esta exposición, como Yarley dijo, vamos a estar hablando sobre la relación entre la cosmovisión bíblica, la pobreza y el desarrollo transformador. Esta sesión contiene una serie de ideas, muchas de ellas extraídas de un libro que se llama Caminando con los Pobres, de Brian Myers. Si ustedes quieren conocer acerca de este tema, de una perspectiva bíblica, desde la cosmovisión bíblica, de cómo enfrentar la pobreza, les recomiendo ese libro. Es un libro escrito para personas que practican el oficio del trabajo de microdesarrollo con comunidades pobres. Brian Myers, Caminando con los Pobres. Muy bien. Vamos entonces a empezar con una introducción. Ustedes han oído continuamente en las lecciones de ADN que hablamos del evangelio gnóstico y hablamos del dualismo evangélico. Aquí vamos a traer inicialmente una cita de un teólogo ganés, o sea, del país de Ghana, que hizo una reflexión sobre el impacto del evangelio en África y cómo llegó el evangelio a África y su efecto, para que ustedes vean que no es un problema únicamente de América Latina. Y estas reflexiones de Kwame Bediako, él murió en el 2008, son bastante interesantes para comparar. ¿Podrían los africanos llegar a ser completamente cristianos, abrazando la mentalidad de los cristianos occidentales y rechazando las cosas que los hacen distintivamente africanos? Los creyentes africanos comunes enfrentan diariamente agudos asuntos teológicos que nunca fueron abordados por el tipo de teología que aparentemente le sirvió bastante bien a los cristianos occidentales. No es que esa teología estuviese necesariamente equivocada, es que simplemente no podía afrontar los temas que estaban en el corazón mismo de las relaciones con la familia, la tribu o la sociedad, ni tampoco abordar las más profundas ansiedades de aquellos quienes veían el mundo en forma diferente de los occidentales. Los africanos estaban respondiendo al evangelio en números sin precedentes, pero la teología que recibieron no correspondía con la forma en que ellos veían el mundo. Grandes áreas de la vida fueron dejadas sin tocar por Cristo, a menudo dejando a muchos cristianos sinceros con profundas incertidumbres. Mucho del pensamiento evangélico no estaba conectado con los temas de la cultura o lo hacía de una manera simplista y superficial. Yo creo que para describir el evangelio gnóstico, estas reflexiones de Bediako van al punto. Debemos hacer un repaso, obviamente, de la cosmovisión bíblica. Y la Escritura nos enseña que cuáles son los pensamientos en nuestros corazones, eso es lo que nosotros somos. Entonces, si los pensamientos de nuestro corazón no están gobernados por la palabra de Dios y hemos desarrollado una cosmovisión bíblica, nosotros vamos a actuar conforme a los pensamientos del corazón, es decir, de acuerdo a nuestra cultura. Y nuestra cultura refleja al mundo caído. La cultura de nuestros países reflejan la creación caída. Entonces, si la palabra de Dios no forma la base de los pensamientos de nuestro corazón, nosotros somos profesantes cristianos que estamos neutralizados en cuanto al reino de Dios por las mentiras de la cultura. En resumen, la cosmovisión bíblica pudiera simplificarse conceptualmente en los temas de creación, caída y redención. También, siguiendo el esquema de un teólogo llamado James Orr, él recomienda
o sugiere que una cosmovisión bíblica en términos de el contenido de la revelación debería basarse en estos 9 principios, es decir, la existencia de un Dios personal, ético, que se revela a sí mismo, la creación del mundo por la palabra de Dios, la naturaleza espiritual y la dignidad del hombre, la presencia del pecado y el desorden en el mundo, la autorrevelación histórica de Dios a través de los patriarcas y por la nación de Israel, el hecho de que Jesucristo no era un mero hombre, sino el eterno Hijo de Dios, la redención o salvación del mundo por medio del gran acto de la expiación de Jesucristo, el objetivo histórico de la obra de Cristo fue el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra y que la historia tiene una meta, la consumación del reino de Dios en cielos nuevos y tierra nueva. Como ustedes ven, los contenidos de ADN cubren todas esas ideas que James Orr sugiere que deben formar como los puntos del polígono de una cosmovisión bíblica. Este gráfico ustedes lo conocen, lo que esté en el centro de la cultura domina a la cultura. Si en el centro de la cultura no está la palabra de Dios y el reino de Dios, todas las esferas exteriores van a ser afectadas. Nuestras naciones no tienen la palabra de Dios en el centro. Entonces, lo que está pasando en nuestras naciones era la crónica de una muerte anunciada, para usar el título del libro. Lo que está pasando en Latinoamérica ya se veía venir. Que nosotros lo ignoráramos o estuviéramos tan embelesados en nuestros asuntos para no querer verlos, no cambia en nada de que estaba dibujado el plano. Si vemos que el edificio se levantó, las zapatas estaban siendo excavadas y preparadas. Situaciones sociales, situaciones políticas, situaciones culturales que necesariamente conllevaban a lo que está pasando y a lo que podría pasar si el Señor no detiene ese proceso. Ustedes conocen, ¿verdad?, el esquema de la cosmovisión bíblica y su contraste con otras cosmovisiones, no lo vamos a desarrollar. Vamos entonces a pasar interpretando bíblicamente la pobreza. El entendimiento que tengamos de la pobreza determina nuestra respuesta a ella. Al entender que la pobreza, y aquí estamos hablando en el sentido material, es causada nada más por causas espirituales, ha producido que la iglesia responda con respuestas espirituales, completamente fuera de la diana. Ustedes conocen esos juegos de dardos, ¿verdad? Que tienen un círculo, una diana, y tienen unos dardos y se tiran. La iglesia ha tenido una concepción, una interpretación de esa realidad, donde los dardos han pegado en la pared, pero no en la diana. Y los microproyectos de misericordia no resuelven el problema, resuelven un problema de un día, resuelven el problema de una semana, pueden resolver el problema de una persona. Pero el microdesarrollo, cuando hablamos a nivel de naciones, no es sumando microdesarrollo que tú solucionas el problema de una nación. Hay macroeconomía y hay microeconomía. Entonces, haciendo mucha microeconomía, tú no vas a cambiar los parámetros de una macroeconomía. Tú necesitas un marco de referencia para entonces la microeconomía individual o empresarial progrese. Pero si la tasa del dólar y la deuda pública del país no están bajo control, no importa cuánto dinero tú ganes, al final se va a devaluar y se va a perder esa riqueza. Entonces, al igual, la concepción que tengamos en términos de la pobreza, de su dimensión y su naturaleza, importa mucho en cómo respondemos a ella. Los seres humanos no fuimos creados pobres. Eso es lo primero que debemos entender.
La pobreza no es inherente o estructural a la creación. Es una consecuencia de las acciones de los seres humanos en ella. Dios hizo una creación y la evaluó como buena en gran manera y no era portadora de pobreza en ninguna de sus dimensiones. Lo primero que debemos ver es la identidad del ser humano. Dios creó al ser humano a su imagen. Y ese es el punto de partida para nosotros entender cualquier situación que tenga que ver con los seres humanos. También nos creó con una vocación. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread. Eso es un trabajo, eso es una vocación, eso es un oficio como criatura. Para eso es que los seres humanos fuimos creados. Esa no es nuestra identidad es la imagen de Dios, pero la identidad va muy conectada con la tarea y no pueden ser separadas. La imagen de Dios nos fue dada para un propósito, no simplemente como un lujo. La vocación, el mandato cultural está altamente conectado con la identidad de ser imagen de Dios. En otras palabras, esa palabra imagen tiene una connotación religiosa. ¿Por qué? Porque en los templos se colocan las imágenes de los dioses. En el templo de la creación, la imagen del Dios verdadero somos los seres humanos y estamos ahí para un propósito. Las dos están conectadas. La pobreza es algo que todos sufrimos. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Una de las primeras cosas que nosotros debemos entender es que todos somos pobres. Y tener esa idea de que los materialmente pobres son los únicos pobres y que nosotros no lo somos, ahí empieza el problema. No son los indígenas, no son los obreros. Todos nosotros compartimos algún tipo de pobreza y la pobreza de cada uno de nosotros afecta a los demás. Entonces, todos somos pobres. Por supuesto, se manifiesta de diferente manera. Hay personas que tienen pobreza espiritual, no se han reconciliado con Dios, tienen pobreza en su identidad personal, en su mente, su propia valía personal, tienen pobreza en las relaciones con las demás personas, pero son materialmente ricos. Es decir, esos son pobres que lo único que tienen es dinero, pero son pobres. Las élites gobernantes de nuestras naciones, las élites empresariales son gente pobre y tienen mentalidad de pobreza. La han proyectado a nuestras naciones y han producido naciones pobres que reflejan su pobreza. Ese concepto económico de suma cero que se ha practicado en nuestras naciones es un tipo de pobreza de la mente. Entonces, pobres no son los que carecen de dinero, sino aquellos que tienen dinero y tienen una mentalidad económica de suma cero. El impacto de la pobreza en la persona distorsiona entonces su identidad y su vocación. ¿Cómo vemos a los pobres, a los materialmente pobres? Como sucios, maleducados, vagos, despersonalizados, supersticiosos, ineficientes. Hay muchas personas en nuestro país que así es que ven a las personas materialmente pobres, porque no evalúan su propia pobreza. ¿Quiénes son los pobres materialmente? Los pobres no son una abstracción, sino un grupo de seres humanos que tienen nombre, que han sido hechos a imagen de Dios, cuyos cabellos están contados y por quienes Jesucristo murió. Que ellos no
en su libertad no acepten a Cristo, no quiere decir que la obra de Cristo no tenga el potencial de alcanzar a todo humano que se arrepienta. Nuestro punto de partida para un entendimiento cristiano de la pobreza es recordar que los pobres son personas con nombre, a quienes Dios ha dado dones y entre las cuales Dios ha estado obrando antes de que nosotros supiéramos que existían. Si no, ellos no existieran. Si Dios no mantuviera con vida a las personas en sus comunidades, estamos hablando de los materialmente pobres, ya que todos compartimos algún tipo de pobreza y en general nuestra audiencia aquí no está caracterizada precisamente por los más pobres de la sociedad. ¿Quiénes somos nosotros? En este caso, como trabajadores interesados en el desarrollo. El trabajador de desarrollo, y nosotros también, está moldeado por una visión particular del progreso, la salud, la educación moderna, la vida familiar, la democracia, la participación, la toma de decisiones, la realidad del mercado, los principios económicos y las perspectivas al respecto. Es decir, el trabajador de desarrollo, el que está interesado en hacer algo por los pobres, ya tiene preconcepciones acerca de toda la vida cultural. No vamos donde los materialmente pobres a asistirles desde el vacío. Vamos con preconcepciones que controlan nuestra respuesta hacia ellos y no siempre son sanas porque tenemos una visión particular o una cosmovisión que condiciona la expectativa de lo que nosotros esperamos que suceda. Los pobres, este es un concepto muy interesante, los pobres siempre están entre otros que no son pobres, los pobres materialmente. Los no pobres, que en nuestro caso serían las personas de las clases medias altas y altas, los no pobres sufren del mismo tipo de pobreza que los pobres, solo que esta pobreza se expresa de manera opuesta. Cuando los no pobres, o sea, las clases empresariales, el sector privado principalmente, juegan a ser dioses en la vida de otras personas, han dejado de ser quienes son verdaderamente y están asumiendo la función de Dios. Los no pobres, en lugar de comprenderse a sí mismos como mayordomos productivos que trabajan por el bienestar de la comunidad, actúan como si sus dones y su posición fueran suyos por derecho o se los hubieran ganado por mérito propio, y como si fueran, por lo tanto, exclusivamente para sí mismos y para su propio bienestar. Eso describe las estructuras socioeconómicas de nuestras naciones. Nuestras naciones están gobernadas por élites que llenan la descripción que Brian Myers hace de los no pobres. Algo interesante es que durante mucho tiempo y estudiando libros de desarrollo, nunca me había topado con ese concepto y durante un tiempo estuve reflexionando cómo es que un americano llegó a esa conclusión. O sea, cómo es que Brian Myers, siendo americano, ningún libro de desarrollo habla de los no pobres o de los ricos de las naciones. Siempre habla de cómo solucionar el problema de la pobreza desde la perspectiva de los pobres que necesitan ser sacados de la pobreza, pero nunca de los ricos que hay que sacarlos de la pobreza. ¿Han oído ustedes en las naciones programas para sacar a los ricos de la pobreza? Yo nunca lo había oído. En la literatura técnica del trabajo de desarrollo nunca aparecían. Y por mucho tiempo yo me pregunté cómo es que Myers llegó a una conclusión verdadera. ¿Qué pasa? Ese libro él lo escribió en equipo con los servidores de Visión Mundial en la India. Entonces, eso está reflejando la perspectiva de nuestras naciones, trabajando en equipo con un americano, le hicieron ver que los pobres no están aislados, siempre hay no pobres que le están sacando ventaja. Entonces, entendí claro
que precisamente en ese trabajo de equipo, y él lo reconoce en el libro, es de donde viene esa idea, porque la literatura de Occidente, cuando habla de los pobres, nunca habla de los opresores de los pobres. No importa que sea cristiana o secular, lo ignora completamente, como si no existieran. En otras palabras, los pobres existen solos. Y la lucha contra la pobreza viene de algún lado, pero nunca se menciona a esa clase de personas que viven junto con los pobres material y que en muchos casos sus decisiones son decisiones jugando a ser Dios en la vida de otra persona, a través del salario, a través de la forma como de sus políticas empresariales, a través de sus políticas de personal, a través de su falta de misericordia en los programas de salud. Vemos en las normas legales de nuestras naciones, los códigos laborales, la injusticia expresa en las leyes apoyada por los grupos empresariales que compran a los líderes de los sindicatos para que las normas de los códigos laborales siempre mantengan oprimida a los pobres materiales. La pobreza es consecuencia de las ideas. Ustedes ya hemos estudiado eso en ADN en múltiples ocasiones. Las naciones no son pobres, producen pobreza. Las naciones no son prósperas, producen prosperidad. O sea, en otras palabras, el entorno está ahí, los materiales están ahí para producir o pobreza o prosperidad. Las ideas en la mente de las personas que controlan sus conductas determinan la diferencia. Hemos examinado eso en ADN continuamente. La pobreza material no está igualmente distribuida en el mundo. No está igualmente distribuida en el mundo, eso es obvio. Hay países desarrollados, como le llaman, industrializados, y países pobres. Aquí hay una reflexión interesante sacada del libro La cultura sí importa. Antes del 1820 prácticamente no existía tal cosa como el desarrollo económico sostenido. O sea, en otras palabras, el mundo entero era parejo abajo en la pobreza. 1820, eso no está lejos. 100 años, 1920, y entonces si le agregamos 100 años más, 2020. Angus Madison, en 1995, estima que el Producto Interno Bruto per cápita promedió alrededor de 0.04% desde el año 1500 hasta 1820. O sea, en 320 años en el mundo, el crecimiento económico fue de 0.04%. O sea, que los países no crecían económicamente en esos 320 años del estudio. Aunque Europa Occidental y sus colonias en Norteamérica y Australia ya habían sacado la cabeza económicamente para 1820, la brecha entre Europa Occidental y la región más pobre del mundo, el África subsahariana, era solamente de 3-1. O sea que los países del África subsahariana, o sea, los países que están debajo del Sahara, la diferencia con Estados Unidos, con Europa, con Francia, Inglaterra, en el caso más grande era de 3-1, nada más. Todas las regiones del mundo experimentaron crecimiento en su ingreso per cápita entre 1820 y el 1992, en 172 años del estudio, con un crecimiento anual de 1.21%. Los dos grupos de naciones ya a la cabeza en 1820, Europa Occidental y sus renuevos en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, tomaron la delantera y hoy constituyen la mayoría del mundo desarrollado.
Para el 1990, entre los 30 países más ricos del mundo, 21 estaban en este grupo. 5 estaban en Asia: Hong Kong, Japón, Corea, Singapur y Taiwán. Los otros 4 países incluyen 2 estados petroleros, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos, Israel y Chile. Estos 30 países tienen el 16% de la población del mundo. La diferencia entre el grupo de países más ricos del mundo y el grupo de países más pobres es de 30-1. Y eso es en 1995, que si se considera hoy China y las otras naciones, ese número ha aumentado tremendamente. O sea que básicamente los países de la Europa occidental sacaron la cabeza y se fueron más lejos. En un mundo que estaba relativamente parejo y todo el mundo estaba como creciendo muy poco, los países que provienen de las regiones donde la cosmovisión cristiana se desarrolló, avanzaron. Y los otros países de Asia, como Hong Kong, Japón, Corea, importaron un modelo de desarrollo occidental. No hay un modelo de desarrollo chino. China está utilizando modelos de mercado creados en Occidente en el contexto de la cosmovisión bíblica. Hemos estudiado a Max Weber y el concepto de la ética protestante del trabajo, sabiendo que son las ideas sobre la productividad y el trabajo lo que hace la diferencia en la prosperidad de las naciones. Y él lo estudió a través de las comunidades reformadas calvinistas en Alemania. Lo que llamó la atención de Weber fue cómo es que las comunidades calvinistas en Alemania se desarrollaban económicamente tan rápido y llegaban a tanto afluencia económica en comparación con las comunidades judías, católicas y luteranas. Le llamó la atención, porque a todo el mundo le llama la atención, vean acá, cómo es que el vecino se hizo rico tan rápido, si crecimos juntos, en el mismo vecindario. Hace 5 años fuimos a la misma escuela y de repente hay que estudiar qué le pasó al vecino, y entonces el otro vecino y el otro vecino, algo está pasando. Eso fue lo que llamó la atención de Weber y que lo hizo articular que existe una ética protestante y que es la base de lo que él llamó el espíritu del capitalismo. ¿Cuál es la naturaleza de la pobreza? La causa fundamental de la pobreza es espiritual: el pecado, la falta de amor a Dios y de amor al prójimo. Tanto a nivel individual como a nivel social y sistémico. Por el hecho de que lo espiritual se ramifique en otros sistemas sociales, no podemos perder de vista cuál es la causa y el origen, porque nosotros podemos quedarnos en la superestructura de los sistemas, de los efectos, y no ir a la causa fundamental. Y esto también se corresponde con el nivel cósmico. Sabemos que toda la creación fue sujeta a vanidad por causa del pecado de la criatura y su rebeldía contra su creador. La naturaleza fundamental de la pobreza es relacional. Su causa es espiritual, pero su naturaleza es relacional. O sea que pobreza puede ser definida como relaciones injustas que no funcionan como Dios las creó. Si queremos una definición simplificada, la tenemos ahí. Cuando pensamos en las relaciones de la creación, ¿verdad? Relación con uno mismo, su familia, los otros, las relaciones de la creación fueron afectadas por el pecado y eso introduce pobreza dentro de la creación. ¿Qué es la pobreza bíblicamente hablando? Lo contrario de vivir en paz, de vivir en shalom. Una manera de entender qué es pobreza, la falta de shalom. Deuteronomio 28, 1 al 14, describe, por contraste de la pobreza, lo que Dios diseñó para el bienestar de Israel. Recuerden que la nación de Israel es un modelo para nosotros, una maqueta
de las intenciones de Dios para todas las naciones. Y cuando Dios dio instrucciones a la nación de Israel para que vivieran en la creación caída, eso no es el cielo, la tierra prometida no estaba en el cielo, no era el Edén, o sea que ya toma en cuenta la creación caída. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Fíjense el propósito que tenía Dios con Israel, llamar la atención del mundo respecto del bienestar que Él le iba a dar a su pueblo. Eso iba a atraer a las naciones. No era porque ellos tuvieran un templo, un tabernáculo, tuvieran una Biblia, la Torá, no. Era más que eso, más que eso. Las consecuencias de la palabra de Dios siendo obedecida. ¿Cuál iba a ser esa consecuencia? Bendiciones en el posicionamiento internacional, bendiciones sobre las actividades de productividad económica, bendiciones de la salud reproductiva y el fruto de los vientres de los humanos y de los animales, bendiciones de su seguridad personal, bendiciones sobre seguridad estratégica militar, bendiciones espirituales, santidad, bendiciones sobre protección climática inclusive. Dios iba a asegurar que lloviera a su tiempo para que ellos cultivaran. Fíjense el alcance y las dimensiones del shalom de Dios para su pueblo Israel, apuntando como modelo para las naciones. Shalom es un concepto que comunica un sentido de felicidad, salud, bienestar, tanto físico como espiritual. Shalom es la manera de vida que caracteriza la relación de pacto entre Dios y su pueblo. En Malaquías 2:5 dice, mi pacto con Israel fue de vida y de paz, de shalom. El pacto de Dios con su pueblo incluye el bienestar social y económico de su pueblo. Frecuentemente pensamos sobre el pacto de Dios con su pueblo como un pacto de salvación espiritual. Sin embargo, la salvación espiritual es solo un aspecto del shalom. Nosotros los evangélicos nos hemos quedado, tenemos un sesgo muy grande y pensamos que la salvación espiritual obviamente es lo máximo. Pero nosotros estamos en el mundo caído todavía. O sea que esa expectativa, para vivir en el mundo caído con la expectativa del otro mundo. Dios no cambió este mundo cuando nosotros nos convertimos. Nosotros hemos tenido un sesgo, un error, un vicio de entendimiento tan grande que es base de las consecuencias de lo que nosotros estamos sufriendo. Shalom incluye la justicia social, la protección a las viudas, a los huérfanos y a los demás dependientes de la sociedad, así como también la lucha contra la explotación, la opresión y la protección a la vida y a la propiedad. Lejos de nuestra concepción de lo que es bendiciones. Nosotros entendemos bendiciones para mí y para los que son como yo, para mi iglesia, para nosotros, para los redimidos. Eso no coincide con el concepto de Dios. Y si no coincide con los conceptos de Dios, entonces los de nosotros coinciden con los conceptos de ¿quién? Shalom significa armonía en todas las relaciones de la creación. Es un concepto mucho más elevado que progreso y desarrollo. El término desarrollo es un término, vamos a decir así, secularizado. Por eso, sustituirlo en nuestras mentes por el concepto bíblico de shalom es más atinado para interpretar la realidad como es. Porque desarrollo como concepto en su acepción técnica no tiene la riqueza y la profundidad de shalom, porque obvia desde su perspectiva secular el concepto espiritual y la relación con Dios. Y cuando los cristianos lo utilizamos, tenemos que tener el cuidado de considerarlo como Agustín de Hipona consideraba el oro egipcio. Agustín de Hipona dijo que el oro que los israelitas sacaron de Egipto
se aplicó en el tabernáculo, pero hubo que fundirlo primero. Entonces, el concepto desarrollo, la palabra, hay que fundirla para que sea equivalente a shalom, para que pertenezca a nuestro vocabulario procedente de una cosmovisión bíblica. Hay que hacerle ese trabajo de fundición y volverlo a moldear. ¿Perdón? El del oro egipcio. Bueno, la idea es, sí, porque ustedes saben que en la narrativa del libro del Éxodo, los egipcios se desprendieron de grandes cantidades de oro y se lo entregaron. Pero no fue que los asaltaron, ellos voluntariamente se lo dieron. Exactamente. Ajá, entonces Agustín de Hipona usa eso como una ilustración de que ese oro fue el mismo oro que se usó en el tabernáculo, pero hubo que fundirlo. Así que las ideas que provienen de las cosmovisiones seculares, cuando los cristianos las vayamos a utilizar, tenemos que fundirla igual que el oro de Egipto. No quiere decir que no usemos la palabra desarrollo, pero con el significado de shalom, porque si no, estamos usando el oro egipcio, sacrificado y moldeado para los dioses de Egipto en el tabernáculo de Dios. No cabe, no va. Igual, en nuestro vocabulario, desde una cosmovisión bíblica para el desarrollo, no podemos estar usando el mismo concepto de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Eso es oro egipcio. El concepto que Naciones Unidas y las organizaciones internacionales nos hablan de naciones de los pueblos, eso es oro egipcio. Eso no constituye la realidad de sabiduría respecto de la pobreza, a menos que no sea fundido y reexpresado bajo el concepto y los términos bíblicos como shalom. En Juan 10:10 nos enseña el Señor: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa idea de que la vida en abundancia es nada más en el otro mundo es una idea pagana, no es bíblica. Es una idea evangélica. Por lo tanto, la idea evangélica es una idea pagana. La idea de nosotros es una idea pagana, griega, no hebrea. La bendición, la vida que Jesucristo trae es una vida integral, completa, vida en abundancia, aquí y ahora y para siempre. Y por lo tanto, lo eterno está en el para siempre, pero empieza aquí. Y nosotros cuando evangelizamos le decimos, acepta a Cristo y la vida eterna empieza ahora mismo. Sí, empieza ahora mismo. ¿Por qué el shalom no empieza ahora mismo? Porque no sabemos, porque hemos sido gnósticos griegos. Las relaciones de la creación se expresan en sistemas sociales, ¿verdad? Las diferentes relaciones. El sistema personal, el sistema biofísico, el sistema social, el sistema cultural, el sistema espiritual religioso. En una sociedad, todos esos subsistemas interactúan y producen el estado general de la sociedad. Entonces, la sociedad tiene muchos sistemas con lo materialmente pobre crucificado en el medio. El sistema cultural, todos esos subsistemas de la sociedad, incluyendo las iglesias católica y evangélica en nuestro medio, son factores que contribuyen a la pobreza de nuestras naciones. Sin quererlo, la iglesia evangélica es socia de la pobreza de nuestras naciones. Y a menos que no arregle eso, sigue siendo un socio que recibe los beneficios de la pobreza de la gente. La pobreza se crea y se mantiene a través de sistemas sociales. Un ejemplo bíblico de eso, Ezequiel 22, 23 al 29. Observen en la revelación de Dios cómo funcionó la pobreza y decadencia de la nación de Israel para darnos un modelo para entender la pobreza en nuestras naciones. A través de los profetas, sacerdotes, príncipes y el pueblo de la tierra que oprimía a los débiles. En ese pasaje ustedes van a ver
que profetas corruptos, sacerdotes corruptos, gobernantes corruptos, daba como resultado un pueblo y una gente corrupta. En nuestros países no son los políticos los que son corruptos. La nación entera es corrupta. Hay corrupción en los de arriba y hay corrupción en los de abajo. No es verdad que los pobres materialmente, los indígenas, son unos santos. Son tan corruptos y tan mala clase como los de arriba. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley, contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ella son como lobos rapaces que arrebatan presa derramando sangre, para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándole vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido, al menesteroso, hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Cuando habla de ese vallado, o sea, nosotros lo interpretamos siempre solamente, meramente la oración. Vamos a hacer vallado, vamos a hacer un cerco de oración. Porque somos gnósticos, porque somos paganos. Bíblicamente no. Bíblicamente es los humanos, los justos en una sociedad, son sacerdotes de esa sociedad. Dios detiene el juicio de una sociedad por amor a los justos que están ahí. Eso es lo que está diciendo. Dios lo que dice, consíganme uno. O sea que aquí Él se está transando por una cuota más baja que la de Sodoma. En Sodoma Él se transó por 10. Aquí es uno. Consígueme uno. Claro, es un lenguaje hiperbólico. En Israel debían haber algunos, pero Él lo que está queriendo decir, la cantidad de justos, de convertidos reales que hay ahí, no me convence. No me convence, no hacen diferencia, y como no hacen diferencia, los voy a mandar al exilio para depurarlos y voy a traer otros remanentes. No hay suficientes justos para yo dejar pasar el pecado que ahora tiene la nación. No hay suficientes. Lo busqué, no lo encontré, lo siento, para Babilonia. La pobreza como sistema es un sistema de impotencia. Cada subsistema de la sociedad entonces colabora en oprimir al pobre que está en el medio. El sistema cultural opera desde una cosmovisión falsa. El sistema socioeconómico mantiene cautivos a los pobres, o sea, mantiene cautivo a los pobres por parte de los no pobres, es decir, de la clase empresarial. El sistema espiritual religioso son engañados por los principados y potestades, y ahí hay que agregar los intereses de los líderes de las iglesias. El sistema personal provoca en la mente de las masas una identidad dañada, y físicamente, por debido a una mala alimentación y sistemas de salud pobres, la mente y el cuerpo son débiles, no hay capacidad productiva. O sea, todos los subsistemas de una sociedad contribuyen a la pobreza. Por lo tanto, hay que corregir, hay que traer remedio en cada subsistema de la sociedad, no en uno solo. No es verdad que simplemente, por ejemplo, la iglesia, haciendo lo que debe hacer, sin tener impacto en las otras esferas, va a aliviar la pobreza de la nación. Por más proyectos de misericordia que hagamos, la pobreza en una nación es estructural. Hay que afectar las diferentes esferas de la sociedad.
Eso es lo que está queriendo decir. Y hay un rol para la iglesia dentro de los sistemas. Pero solo ese sistema, si se corrigiera, no corrige a todos los otros. Tiene que mandar sal y luz y tienen que haber gente justa en cada uno de esos sistemas. Desde un solo no se puede resolver. Los pobres se encuentran atrapados dentro de un sistema de privación de poder social compuestos por subsistemas relacionados entre sí. Cada parte del sistema realiza su propia contribución a la privación de poder del pobre. El sistema cultural produce deficiencias en la cosmovisión. El sistema socioeconómico, exclusión social, económica, explotación. El sistema espiritual religioso produce engaño a nivel espiritual individual y de las estructuras sociales. El sistema personal produce una identidad estropeada en los más pobres. El sistema biofísico produce debilidad del cuerpo y de la mente. ¿Cómo responder bíblicamente a la pobreza? Hay un peligro en fragmentar la pobreza. Si decimos que la falta de conocimiento es la causa de la pobreza, solución, educar a los pobres. Si la causa es opresión de los poderosos, justicia social a favor de los pobres. Si la causa son los pecados de los pobres, vamos a evangelizarlos y a discipularlos. Si son la carencia de bienes materiales, vamos a redistribuir para darles regalos a los pobres. Hay un peligro de no verla integral y holística el contexto de la pobreza. La identidad del pobre es distorsionada y se mantiene distorsionada por una maraña de mentiras que los atrapa de manera mucho más fuertes e insidiosas que las ataduras físicas o las limitaciones materiales. Esa es la contribución de ADN para nosotros entender la pobreza. Es a nivel de la cosmovisión, es a nivel de las ideas. Y las ideas de pobreza son más fuertes que la falta de dinero, porque aunque te den dinero, tú no sales de la pobreza, sigue atrapado, porque la pobreza está en tu mente, no afuera. Pero hay una buena noticia, por medio de Jesucristo podemos ser librados de la esclavitud del pecado y caminar hacia la transformación del reino de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Pero libre de qué? Nosotros hemos entendido que es libre del pecado y de la condenación en el infierno. Es libre de todas las consecuencias del pecado, que son y se expresan en sistemas sociales. La transformación por el reino de Dios es integral. Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y ves. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. La presencia del reino de Dios tiene impacto en todos los sistemas de la sociedad, no solamente en el espiritual. La transformación que produce el reino de Dios es el mejor presente y el mejor futuro que podemos brindar a todos los pobres. El reino de Dios está presente donde quiera que se manifieste su misión al Rey Jesucristo, mediante obediencia a su palabra. En la totalidad de los sistemas sociales, en la totalidad de los sistemas sociales, no en la iglesia, en la totalidad. Todos esos subsistemas que vimos tienen que ser sometidos a Jesucristo. Y eso se hace con personas que estén ahí y que levanten la bandera del reino de Dios en cada subsistema social. La iglesia los envía, pero ellos hacen su trabajo como individuos fieles a Cristo, no fieles a líderes de iglesia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, entonces en Jesucristo está la solución. La reconciliación de todos los sistemas sociales, o sea, la reconciliación del reino de Dios en todos los sistemas sociales es equivalente al discipulado de las naciones, que es la tarea encomendada a la iglesia. Vamos para ir más rápido. No puede haber una práctica del desarrollo transformador que sea cristiana, a menos que en algún lugar, de alguna manera, las personas estén escuchando las buenas noticias del Evangelio y se les esté dando la posibilidad de responder. Esta es una nota de balance porque muchos practicantes del trabajo de desarrollo y trabajo social se enfocan tanto
en los subsistemas sociales y económicos que se olvidan del Evangelio. El Evangelio es un componente estructural, aunque no es exclusivo. La reconciliación del reino de Dios es una tarea integral, 6 principios, los vamos básicamente a enumerar. Primero, aplicar toda la revelación, no solo el Nuevo Testamento. La narración bíblica es una narración integral que abarca creación, caída, redención. En la Biblia, siguiendo la estructura de la creación, se interrelacionan los sistemas espirituales, materiales, personales y sociales. Toda la revelación, no solo el Nuevo Testamento. Segundo, comunicar el Evangelio completo. El Evangelio es un mensaje que se transmite por medio de la vida, testimonio personal, obras, palabras y señales. Cada dimensión agrega a las demás. A menudo, el ministerio hacia los más pobres comienza con las buenas obras. Cuando solo se enfatizan las palabras, se empobrece el mensaje y se empaña la imagen de Jesucristo. En tercer lugar, aplicar una visión integral de las personas. Los seres humanos somos un cuerpo, somos cuerpo y alma, mente, espíritu, emociones. Los seres humanos somos inseparables de los sistemas sociales en que vivimos. La regeneración espiritual no es suficiente para el bienestar de los seres humanos. Es un componente, pero no es exclusivo y no es único. En cuarto lugar, entender el tiempo en forma integral. El pasado, el presente y el futuro y la eternidad no están separados. El tiempo de Dios coexiste con el nuestro. El pasado no puede ser una barrera para la transformación del reino de Dios. Los planes de transformación debemos hacerlo teniendo en cuenta que Dios actúa tanto en el tiempo cronológico como en el tiempo oportuno. Dios se toma su tiempo. Eso quiere decir que nuestras respuestas a la pobreza tienen que tener un entendimiento claro del reino de Dios y darle a Dios su espacio para que funcione. No es verdad que nosotros podemos, con nuestra iniciativa, resolver la pobreza o traer transformación a una nación. Nosotros hacemos nuestra parte, pero operamos en el tiempo providencial de Dios. Cultivar una perspectiva integral de la vida. Una perspectiva integral es una manera de pensar y actuar, no es un tipo de actividad. Las acciones, los programas, los proyectos de desarrollo, de transformación, no pueden operar a todos los niveles del problema de la pobreza con el mismo nivel de compromiso. Es fundamental que nosotros mismos, al igual que las personas a las cuales servimos, los pobres y los no pobres, descubran a través de las acciones de los programas o proyectos su identidad y su vocación. Fíjense, los programas y proyectos son oportunidades para que nosotros y los pobres materialmente descubran su propia identidad y vocación en Jesucristo. Nosotros no somos salvadores de los pobres. En sexto lugar, diseñar actividades para asimilar flexibilidad. Nuestras acciones para aliviar la pobreza, es decir, los proyectos, deben incluir transformación espiritual, cambio de valores, descubrimiento de los significados bíblicos de la vida. No podemos predecir cuándo y cómo Dios producirá la transformación de las personas. Debemos poder adaptarnos lo más posible a la providencia de Dios a medida que servimos. Debemos tener cuidado con prometer impacto de transformación en tiempos y con métodos específicos, que es una tendencia secularizada muy grande de Naciones Unidas, de las organizaciones que le prometen a los pobres que va a haber transformación, por ejemplo, que el mundo para el 2030 será un mundo con desarrollo sostenible como lo propone Naciones Unidas. Lo que Naciones Unidas no dice es que ese esquema de desarrollo que ellos proponen es el esquema para tener dominio mundial de una élite a través de Naciones Unidas. El reino de Dios está presente donde quiera que se manifieste su misión al Rey Jesucristo por la obediencia a su palabra. ¿Dónde? En la totalidad de nuestros sistemas sociales. Entonces, para finalizar, una pregunta de reflexión. ¿Proveemos el desarrollo
procurando la justicia, sirviendo al pobre, al enfermo, al desnudo, al hambriento y al oprimido, porque esto nos da la oportunidad de predicarles el Evangelio, o es procurar la justicia, sirviendo en el nombre de Cristo, al pobre, al enfermo, al desnudo, al hambriento y al oprimido, en sí mismo la buena noticia. Muy bien. ¿Preguntas? Sí, Agustín. Dentro de la parte de casi lo último que usted expresó de las Naciones Unidas que tienen un programa de desarrollo Sostenible. sostenible, actualmente Gracias. Sí, sí. Act- Dentro de la propuesta que tiene Naciones Unidas de que para 2020 y 30 ahora, ellos dicen que habrá una prosperidad sostenible para todas las naciones, sabiendo nosotros Pero, pregunto, ahora mismo se ha abierto una posibilidad de, como quien dice, empoderar a algunos a través del sistema abierto de la moneda virtual para, no digamos, alcanzar esas riquezas allá, pero los que, por lo menos yo personalmente estoy investigando bastante y entrando en ese mundo, o en ese campo, para lograr algo y enseñar así también al pueblo cómo es que se va a hacer lo que viene, cómo es que se van a hacer la riqueza ahora que viene. ¿Estoy ahí en lo correcto o cómo es la cosa? Bueno, hay que darle una lectura. Otra vez, tenemos que actuar como hijos de Isaacar. Los sistemas supranacionales, como Naciones Unidas, FMI, Banco Mundial, etcétera, son instituciones gobernadas por un grupo de gente para asegurar sus intereses. Por lo tanto, cualquier cosa que venga de ellos, aunque sea buena, hay que hacerle como al oro egipcio. La intención aparente es buena. Si ustedes estudian el desastre de la Segunda Guerra Mundial, el mundo debería hacer todo lo posible para no volver a pasar por algo así. O sea que tiene sentido que se organicen organizaciones supranacionales para minimizar esa tensión entre las naciones y no vuelva a ocurrir algo de las dimensiones de lo que ocurrió a partir de 1940. Ahora, ¿cuál es el problema? Que los que están promoviendo esa solución tienen sus intereses muy definidos y lo que están utilizando a las naciones para convertirla en un negocio global. Entonces nos están vendiendo las soluciones a problemas en la educación, medio ambiente, etcétera, para someter a los estados nacionales a políticas multinacionales que aseguren que ellos puedan seguir ordeñando la vaca. Entonces, los sistemas de las criptomonedas, etcétera, hay reacciones de diferentes grupos que ven ese panorama y tratan de crear, como quien dice, la resistencia ante esa presión globalizante. Entonces, en general, no quiere decir que las intenciones descritas son malas. Las intenciones verdaderas son las que tienen problemas. Entonces nosotros como cristianos no podemos dejarnos embobar, sino desarrollar nuestras propias alternativas a la luz de la cosmovisión bíblica para la solución de las naciones. En ningún caso Dios ha propuesto que el discipulado de las naciones sea un Babel cristiano, y mucho menos un Babel secular, que es lo que propone
esa tendencia de Naciones Unidas. Es el mismo proyecto de la Torre de Babel, relanzado. Entonces, ya eso lleva a que nosotros podamos discernir y tomar medidas para proteger las identidades de nuestras naciones. El discipulado de las naciones provee, que la Biblia manda, suficiente sabiduría para los líderes de las naciones, mantener al mínimo las tensiones entre las naciones, pero tratar de erradicar las tensiones entre las naciones, dándole el poder a Nimrod en Babel. No, eso no es la solución de la pobreza y de la violencia en el mundo a la luz de las Escrituras. Entonces todo ese movimiento, aunque suena bien, tiene muchos hilos amarrados que llegan a un grupito de personas que son quienes tienen el control del mundo. El control material del mundo. El control del mundo lo tiene Jesucristo, pero Él deja que corran y hagan lo de ellos, porque Él tiene también a su gente haciendo lo de ellos, y al final va a decir, corte de la película, como dicen los directores, corte de audio y video, corte, así mismo va a decir el corte, y se va a aparecer para ya terminar el drama de la historia humana. ¿Otra pregunta? No hay preguntas entonces. Bueno, Steven. ¿En qué contexto entonces, cuando Jesús dice que a los pobres siempre los tendrán en ustedes, dijo esas palabras el Señor? Bueno, eso está claro, Deuteronomio 15. En el contexto de que no habrá pobres entre ustedes. Como estamos en una creación caída y los pobres siempre van a estar ahí, yo te mando que te asegure que no haya pobre entre ustedes. Israel, en sus directrices económicas que Dios le dio, indicó una serie de medidas que aseguraran que aquellos que cayeran en la pobreza pudieran sobrevivir dignamente, y cada 50 años el juego comenzaba de nuevo. El juego económico en Israel cada 50 años comenzaba. La tierra, que era el activo de producción básico de Israel, volvía a sus dueños originales, no importa quién la haya acumulado o quién la haya comprado. Cuando se completaba ese ciclo, la tierra volvía, o sea, el medio de producción, aún a los que se había empobrecido y les había ido mal, volvían a recuperar sus activos económicos. Pero Dios tenía un sistema, por ejemplo, los levitas en cada lugar de Israel eran encargados de administrar las ofrendas del pueblo de Israel para darle provisión a los necesitados. Ellos eran los encargados de asegurarse que los necesitados en cada localidad tuvieran lo suficiente, y la vida de los levitas y su familia dependía de las ofrendas de las otras tribus, porque a la tribu de Leví no se le dio territorio en la distribución de Canaán. O sea, Dios creó un sistema para contrarrestar efectivamente la pobreza en la creación caída. Y como la pobreza es un resultado de la creación caída, Dios en su sabiduría diseñó un sistema para que esa pobreza no avasallara a su nación. Por lo tanto, el pueblo de Israel era un pueblo rico, mientras se mantuvo en obediencia a Dios, porque tenía el favor sobrenatural de Dios, y ellos trabajaban, no es que no trabajaban. O sea, esa tierra de donde fluía leche y miel, esa leche y esa miel había que producirla. No era como el maná, es que había que producirla, pero Dios le favorecía en la producción. Es decir, por más que una nación, sus sistemas productivos se alineen para producir, si Dios no está a favor de esa nación, no va a producir nada, no importa quién sea.
Y a quien produce y se sale de sus caminos, se va a ir a la bancarrota. O sea, vivimos en un mundo integral. Lo sobrenatural afecta a lo natural. ¿No ve que Dios hasta prometió lluvia a su tiempo? ¿Qué quiere decir eso? ¿El clima funciona solo? El clima no funciona solo. Dios controla el clima. Él a Israel le iba a asegurar que el clima le fuera favorable a su productividad. Y en el momento que no, trajo sequía. Cuando el profeta Elías y Acab y Jezabel, no va a llover. ¿Quién controlaba eso? ¿El clima? No, lo controlaba Dios, no va a llover. Y le dio al profeta Elías la prerrogativa de expresarlo como profeta de Dios. Dice Dios que no lloverá sino por mi palabra. O sea, ¿qué nos está diciendo? Lo que la cosmovisión bíblica indica, que vivimos en un universo abierto, integrado por la voluntad de Dios, la voluntad de los humanos y las leyes que Él ha puesto en la creación. Entonces, ¿qué nos guía eso? Las naciones tienen que tener sistemas para proteger a los pobres y ecualizar la situación de los pobres, proveyendo de la riqueza de los demás sistemas que mantengan la dignidad del pobre a través del trabajo, no de subsidios sociales. Eso de los subsidios sociales, muy famoso en nuestros países, supuestamente que sacan a millones de la pobreza, eso es un cuento chino. Digo, sin querer ofender a los chinos, pero así que se dice. Es un cuento chino, eso no funciona. Dios ha determinado que los seres humanos mantengan su dignidad a través del trabajo. Y si la oportunidad de trabajar no les permite producir mucho, tienen que tener compensaciones, vamos a decir así, sistemas legales equitativos y justos para que todo el mundo, conforme a su diferencia de talento y de esfuerzo, progrese, porque no todo el mundo está dispuesto a hacer el mismo esfuerzo. Entonces, ¿cómo es que todos debemos vivir igual? Ese concepto de la igualdad y de la equidad son más cuentos chinos o de otro país también que sean cuentos que no funcionen. Son imágenes distorsionadas de la realidad. Nosotros tenemos la fuente de la realidad, que es la palabra de Dios, que nos permite interpretar el mundo como realmente es. Pero hay que aplicarlo. Si nosotros lo relegamos al área espiritual, entonces viene una información terrible para nosotros. Si los pobres supieran que ellos son pobres a causa de la iglesia, en vez de quemar el metro, deberían quemar las iglesias. Pero como ellos no lo saben, van a quemar el metro. Quienes han tenido el secreto para que los pobres dejen de ser pobres ha sido la iglesia, porque la sal y la luz para la productividad y la justicia, ¿dónde están? Emanan de la palabra de Dios. ¿Y cuál es la única institución que elabora esa palabra y la proyecta al resto de la comunidad? La iglesia. O sea que reflexionándolo bien, uno pensaría, pero ven acá, ¿quiere decir que los evangélicos se han quedado con esa idea y debido a que no se ha implementado en la sociedad, por eso yo estoy sufriendo tanto? Ah, pero a quienes hay que ir a entrarle a golpe a ellos. Pero como ellos no van a tener ese razonamiento, estamos más o menos tranquilos. Tengo otra pregunta. Bueno, otra y luego Mariana. Bueno, empezamos la enseñanza viendo algo del microdesarrollo. Ajá. Fundido. Para tener un mercado libre, pues bueno, lo que nosotros... En el judío era macro desarrollo, porque era de la nación. Sí, es que a eso me refiero. O sea, era un caso de macro desarrollo el que se estaba describiendo ahí. Porque tú dices que las naciones deben tener políticas para contrarrestar la pobreza. Obviamente Israel lo tenía a nivel de nación. Sí, exacto. Pero nosotros, que es el nivel en donde debe operar. Como nosotros no tenemos ahorita ese medio de poderlo hacer, me imagino que por eso empezamos la enseñanza con microdesarrollo. ¿A qué va mi pregunta? Para tener un mercado libre, lo primero que necesitamos es educar las masas. ¿Cómo educar las masas para tener un mercado libre? Bueno, iniciando desde el microdesarrollo para luego poderlo establecer como una política de Estado que podamos contrarrestar la pobreza de manera masiva. No, mira, en una ciudad
bueno, una ciudad antigua, lo más importante era tener las murallas de la ciudad bien protegidas para que los enemigos no entraran y asegurar el bienestar de la ciudad. Las murallas de la ciudad es la esfera política. Si tú no tienes dominio de la esfera política con la justicia y la verdad de la palabra de Dios, es una ciudad sin muralla. Lo que tú construyes ahí, los ladrones se lo van a venir a buscar. Por lo tanto, la esfera crítica que hay que asegurar es la esfera política, porque desde esa se protegen a las demás. Eso es lo que los evangélicos latinoamericanos no hemos entendido, no hemos conocido, no hemos entendido. Pero eso es algo tan viejo que es hasta sospechoso que nosotros no lo sepamos. Porque los norteamericanos de 1776 lo sabían. ¿Por qué se aseguraron de tener una república constitucional? Eso fue por casualidad. Inglaterra no era una república, era una monarquía. ¿Por qué los emigrantes puritanos, reformados, cristianos, que fueron a Norteamérica, se aseguraron de tener un sistema político que asegurara la libertad? ¿Por qué? ¿Por qué tanto esfuerzo en esa área? ¿Por qué? Porque ese es el área que asegura las demás. La familia, la educación, la iglesia, no están seguras si la muralla de la ciudad, la esfera política, está en manos de los enemigos. Entonces, la macroeconomía es el marco de referencia para que la microeconomía progrese. De nada vale que tú te hagas rico y que haya una devaluación significativa en la nación. Todo lo que tú tenías se perdió. O sea que tú puedes haber trabajado 50 años en microeconomía. Si la macroeconomía se deforma, se cayó todo. Entonces, eso es político. La esfera política, y cuando decimos la esfera política, es que hayan hombres y mujeres justos, ellos, no dirigidos por iglesia, ellos justos en la esfera política, y que las leyes de la nación, el pueblo se haya asegurado de que reflejen la justicia de Dios. Entonces, como no podemos confiar en los hombres y mujeres justos, hay que disipular las masas para que lo mantengan a raya. Porque no sabemos los hombres y mujeres justos hoy cómo se levanten mañana. El más piadoso de hoy se puede descarriar mañana. Entonces, el imperio de la ley es la solución. Leyes que reflejen la justicia de Dios, pero ¿quiénes mantienen a raya a esos justos que llevemos al poder? El pueblo. Pero si no se ha discipulado la masa de la nación, en cada comunidad, entonces no hay. Los mismos justos van a pensar, pero ven, acá no tenemos controles, y el diablo lo va a tentar a convertirse en injusto. Aunque después que lo metan a la cárcel vuelvan y se arrepientan y vuelvan al camino del Señor después de haber sido corrupto. Eso puede pasar. Es decir, el reino de Dios no confía en carne y sangre. Por eso hay que hacer pactos en las constituciones que reflejen la justicia y todo el mundo bajo la ley, los impíos y los cristianos. Nada de eso de que por ser cristianos nosotros somos mejores. Ese es el problema. El piadoso de hoy, ¿quién nos asegura que siga siendo piadoso mañana? Y no pase por un periodo de descarriado en el que se vuelva un corrupto, aunque después vuelva a la fe, porque era un verdadero creyente, volvió, ajá. Y las consecuencias de su injusticia. Entonces, con la sabiduría bíblica, ¿qué hicieron nuestros hermanos de generaciones antepasadas? No. El imperio de la ley. Todo el mundo bajo la ley, pero leyes diseñadas en base a la justicia de Dios, no la trampa de élites diseñada por las élites para asegurar su poder y para que nadie de abajo suba, que es las estructuras económicas de Latinoamérica. En todos los países latinoamericanos, el de abajo le cuesta mucho subir, porque todos los sistemas están diseñados para que no suba. ¿Quién los diseñó así? ¿Solos se diseñaron? No, los diseñaron las élites para no perder su hegemonía. Eso es lo que llamamos en los estudios de ADN la economía de suma cero. Sí, Mariana tenía una pregunta. Sí, Ajá. Bajo esto que estás diciendo, obviamente es atacar por así decirlo, desde diferentes frentes, ¿no? Hablando, por ejemplo, del discipulado de los empresarios, que no hay,
¿no? O sea, en las iglesias lo único que se hace es, el empresario es el que tiene dinero y lo único que puede aportar es dinero. Pero obviamente pues no es un empresario discipulado, ¿no? O sea, nadie nos dice cómo hacer negocios en la iglesia, nadie nos dice los principios bíblicos para la prosperidad incluso de nuestras empresas. Entonces, ¿qué podrías decir o qué libros o qué materiales has encontrado para poder discipular empresarios que sean obviamente con la cosmovisión bíblica? O sea, desde cómo tratar a los empleados con justicia, o sea, todo eso. ¿Hay algún material que ya tenga algo de eso o libros que puedas recomendar para empezar a desarrollar algo? Sí. Bueno, o sea, a tu pregunta, primero, en el siglo XXI que estamos, la pregunta de que si algo se ha creado para eso, olvídate, seguro que sí. Ahora, yo no soy especialista en el tema, y no así de la mente no tengo libros en particular, pero hay montones. Ahora bien, si uno quiere irse a la esencia, tiene que estudiar los libros que diseñaron los puritanos y los reformados para la productividad. Empezar por ahí, no empezar por los modernos. Los modernos tienen los sesgos de los modernos. Entonces, hay muchos libros, administración por el libro, desarrollo económico, y todos van apuntando a que te hagas rico, cómo llegar a ser millonario, aún de cristiano. No, hay que, por ejemplo, yo sé que hay un libro pequeño de está en inglés, era como el hombre de negocio piadoso, de un puritano llamado Richard Steele, como acero, Steel, que es un librito, era como una consejería para el joven productivo, para la productividad en su negocio. Es decir, estudiar la perspectiva de desarrollo económico de los puritanos, porque ellos eran muy bíblicos y se centraban en deducir su sabiduría para cada actividad de la Biblia. A partir de ahí, entonces uno va buscando literatura más moderna, pero hay que ir a las fuentes, por lo menos a una generación que demostró estar en la cosa respecto de cómo es que se debe producir desde una cosmovisión cristiana. Pero, bueno, yo tengo algunos libros, pero ahora no me vienen a la mente, la mayoría están en inglés. En español no recuerdo ninguno, pero como tema de estudio yo lo iniciaría ahí. Entonces, por ejemplo, hay libros que describen la perspectiva de los reformadores puritanos en diferentes áreas de la vida. Hay un libro que también resulta como punto de partida, que se llama Los Santos Terrenales. Las perspectivas de los puritanos sobre la vida, en todos los campos, sobre la iglesia, sobre la familia, sobre la economía, sobre el trabajo. No sé si está en español, se llama Worldly Saints. Sería traducido como santos terrenales. Ahí describe con muchas citas de diferentes predicadores puritanos y fundadores de la nación norteamericana qué pensaban sobre cada una de las esferas. Y ahí uno va a tomar, pero mira cómo ellos aplicaron la cosmovisión bíblica a las diferentes esferas. Y de ahí, por la bibliografía, uno va, porque usualmente las bibliografías de los libros te llevan por un track de estudio. Muy bien. Sí, el pastor aquí tenía algo, Mina. El micrófono, ajá, sí. Mina. Realmente, si Israel era el modelo para las naciones, entonces la iglesia es el modelo para las naciones. Y la riqueza integral que el Señor establece en Deuteronomio 28 tendría que nacer de la iglesia para hacer una respuesta a la sociedad. Entonces yo llego a la conclusión que lo que necesitamos es reevangelizar a la iglesia, o sea, el discipulado de la iglesia. ¿Por qué? Porque si nosotros perdimos el rumbo de nuestra tarea para hacer respuesta a la sociedad, mientras no volvamos al origen, no podemos hacer respuesta afuera. Y lo que usted hacía el paralelo, que si la gente supiera que la causa de la pobreza, como se está dando afuera, fuéramos nosotros éramos los primeros que teníamos que caer,
Entonces quiere decir que esta es una mirada a nosotros y esta es un llamado de atención a todos nosotros a que miremos por dentro porque nos desviamos del diseño. Claro, eso es lo que quiere decir sal y luz. ¿Cuál es el llamado de nosotros? Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué es lo que el Señor está queriendo decir? Lo que se vaya a hacer bueno en una nación tiene que provenir de ustedes. Ahora, no se queden ustedes. No se queden ustedes. La iglesia fertiliza a la comunidad se expande en la nación. Pero cuando se expande en la nación, la iglesia no puede reclamar derecho de autor del bienestar de la nación. Decir, como nosotros fuimos la sal y la luz que la produjimos, 50% de la riqueza le pertenece a la iglesia. No, es un truco, ¿qué pasa? No es así. Porque está hablando de la iglesia como en las personas. Entonces, las personas formamos parte de los sistemas sociales. Todo lo que emana la sal y la luz de la iglesia es de las personas de la iglesia, no de la institución de la iglesia. Y las personas de la iglesia somos parte de todos los sistemas sociales. En ese sentido, lo que Dios inyecta por la iglesia, ¿verdad? Como cuando te inyectan en una vena, pasa a todo el sistema del cuerpo, no se queda en el brazo. ¿De qué sirve una medicina intravenosa en el brazo nada más? No llega al cuerpo, no te hace nada. Entonces, Dios introduce a través de las comunidades de iglesia la sal y la luz que debes fluir porque ese es el punto de la vena donde inyecta la sal y la luz, la iglesia. Pero eso tiene que ir al sistema circulatorio de la nación completa. Entonces, a partir de ahí es que se produce el bienestar, la bendición para la nación completa. Pero cuando se produzca para la nación completa, la iglesia no puede venir a decir que es de nosotros. Como Israel debía ser luz para las naciones. ¿Qué hizo Israel? Que se segmentó religiosamente, socialmente y económicamente y se quedó con lo que era para las naciones. Es como un mensajero de la compañía que tú lo mandas a hacer un depósito y en vez de hacer el depósito se coge el dinero. Eso fue lo que hizo Israel. Entonces Dios le dijo, pero ven acá, ese no fue el trato. Entonces, como ese no fue el trato, lo siento, Babilonia. Y de allá, recuerden una cosa, de Babilonia no volvieron todos los deportados. Volvió un segmento, muchos decidieron quedarse en Babilonia. O sea que en las generaciones de la cultura de Babilonia, de Irak y de Irán, hay mucha simiente semita de gente que se quedaron allá. Los que volvieron con Esdras, Nehemías, Zorobabel, no fue todo el contingente que fue llevado cautivo. Entonces, en ese sentido, ¿qué vemos? Que Dios los depuró porque no cumplieron el propósito. El propósito de Israel, Dios lo llamó para hacer luz a las naciones. Dios no tiene favoritismo étnico. Él llamó a Abraham para que en ti y tus simientes sean benditas todas las familias de la tierra. Dios levanta nuestras iglesias para que toda la nación sea bendecida. Si toda la nación no es bendecida a través de nuestras iglesias, estamos en el mismo track de Israel. Ahí mismo, nada más cortico, ahí mismo. Entonces, el reto político de esa esfera política es el reto de nuestro de el reto, sí, como meta o como objetivo, teniendo en cuenta que los subsistemas que hay tienen que ser afectados para poder hacer el macro. Entonces nosotros no tenemos retorno, la esfera política tenemos que tomarla, tenemos que ir allá. No. Eso de tomarla suena como a la marcha y los movimientos. No es que ahora los evangélicos, cuando se vayan los indígenas y la cuestión, ahora vamos a convocar a los evangélicos para... No se trata de eso. El método es diferente. El método del reino fertiliza el corazón de las personas y fabrica un tipo de persona que no le tienen miedo a nadie y que su lealtad no está en carne y sangre. Ese tipo de gente es el que trae las transformaciones. Y cuando tú tienes un abogado con esa mente,
Ningún pastor tiene que decirle que introduzca reforma y que se postule para ser político. Dios se lo dijo y él usa todo lo que sea. Y así se levanta otro, un empresario. No es que Dios me dijo, no es que el pastor me dijo que establezca políticas de personal justas en mi empresa. Tiene que ser una empresa justa. Y si Dios lo prospera, los otros van a comenzar a imitarlo. Cuando salga y se gane el premio del mejor lugar para trabajar en Colombia, todo el mundo va a venir a ver cuáles son las políticas de personal que tú tienes. Y los otros van a estar mirando. Todo el mundo quiere trabajar en esa empresa. Todo el mundo está solicitando. Los otros empresarios van a ver, oye, espérate, hay que copiar el modelo de don fulano. Porque don fulano se gana los premios de mejor lugar para trabajar y todo el mercado laboral quiere trabajar ahí. Y así en cada esfera, presentadores de televisión, artistas. Pero ese tipo de gente hay que fabricarlo y enviarlo. O sea que son misioneros en el campo de la sociedad. Ese es el trabajo de la iglesia. No es adjudicarse propiedad de esos frutos. No, profesor, es que me tiene inquieto algo desde una intervención que usted hizo ayer referente a cuando llegan estos conquistadores a nuestra preciosa América, concretamente, bueno, aquí estuve en Colombia también, por supuesto. Entonces ellos llegan y vienen de una república, vienen de lo que se ha establecido con los puritanos, todo esto, vienen de Inglaterra. Entonces, o sea, los misioneros. Sí, los misioneros, bueno. Pero entonces ellos vienen con una estructura de república, vienen acá. Mi pregunta es, ¿con qué fue que se encontraron? Porque es que usted empezó su intervención diciéndolo. O sea, esto es crónica de una muerte anunciada, esto ya se veía venir. Entonces, ¿con qué fue que se encontraron ellos que no continuaron con esas enseñanzas de reino tan importantes? Esto sería otra nación. ¿Con qué fue que encontraron? ¿Qué estilo de gobierno? Es decir, yo antes de leerme todo esto, yo me tengo que ir a la historia, yo me voy a meter en la historia fuerte, voy a tener que mirar un montón de cosas para poder contextualizar todo esto. Pero mi pregunta es esa, profesor, usted que conoce el tema. ¿Con qué se encontraron? Bueno, con élites de mestizos en nuestros países que se independizaron de España y siguieron sometiendo a las poblaciones indígenas y negras de nuestras naciones. Sí, los mestizos, porque recuerda que en la historia de Latinoamérica, las élites, los españoles, los colonos, los nobles, se mezclaron en parte, pero trataban de mantener su colorcito. Entonces, y sus activos. Cuando se independizan, lo que queda en nuestros países no es una democracia, es una élite muy clara, con una visión exactamente feudal. Sí, un tipo de feudalismo. Es la primera forma de gobierno que se establece acá. Bueno, entonces, los misioneros se encuentran con eso. Pero está bien, que se hubiesen encontrado con eso, no era problema. Nada más tenían que darnos el evangelio completo. El evangelio completo hubiera hecho su trabajo. Era el león que decía Spurgeon, suéltalo y no lo proteja. ¿Qué pasa? Ellos ya venían con un evangelio segmentado, un evangelio miedoso, un evangelio orientado al otro mundo, donde el área, como quien dice, más de expansión, era un poquito la educación. Ahora, también hay que recordar que esas élites y todos esos indígenas y negros tenían un pitbull, las élites, que se llama la Iglesia Católica Romana. O sea, los misioneros no se encontraron nada más con esa élite económica y política, sino que tenían al lado un pitbull entrenado que vigilaba que esos subsistemas no cayeran en manos de lo que es evangélico. Primero, le hicieron resistencia, oposición y en muchos casos persecución, quema de vida, todo. Y cuando ya no se pudo, protegieron, le echaron mano a todos los sistemas. Es decir, los sistemas de Latinoamérica, sobre todo la educación y los sistemas políticos, están en manos
del catolicismo romano y sus discípulos. Ahora, ¿cómo funciona el catolicismo romano? Nutriendo élites. Es decir, aun tú seas un indígena y tú eres inteligente, ellos te dan educación. Te dan becas, te dan educación, te consiguen todo. Y cuando tú subes a la sociedad, ¿verdad? El obispo te llama para mi hijo, recuérdate, ¿quién te subió ahí? Ahora que tú llegaste a ser ministro de finanzas, acuérdate, te mandó saludo el padre tal, ¿te acuerdas cuando tú estabas estudiando el bachillerato? Te mandó saludo el rector de la Universidad de Georgetown, gobernada por los jesuitas. ¿Te acuerdas? Te mandó saludo a propósito. Ahora que tú eres ministro de Relaciones Exteriores, ahora que tú eres ministro de Finanzas. Así es como tienen. O sea que toda esa élite sabe que le debe haber subido a ellos, porque sin ellos no sube. Entonces, quien mantiene el control del ascenso social y económico en nuestras naciones es el mismo poder colonial que refleja la mentalidad europea de la Edad Media. El Evangelio no ha podido romper eso porque se necesita el rompecabezas completo. A nosotros nos llegó de las 100 piezas del rompecabezas, a lo mejor 70 piezas. Pero esas 30 eran una clave porque el rompecabezas funciona completo. Si no, sirve para que las personas se reconcilien espiritualmente con Jesucristo y sigan pasando hambre. Bueno, ¿es esa la voluntad de Dios? Eso no es el discipulado de las naciones. Entonces, eso nosotros tenemos que reestructurarlo. Y para reestructurarlo necesitamos predicar y discipular con un evangelio completo. Eso tiene implicaciones para la estructura de la iglesia y para la proyección de la iglesia en la comunidad. Sí. Profesor, en los 3 días se han hecho preguntas donde parece que nos hace ruido cuando decimos que la iglesia debe ser luz y sal. Porque cuando decimos iglesia, en las preguntas que se han dicho, la idea pervive de que pensamos en la estructura. En la institución. En la institución. Que la institución se va a empoderar en las esferas y va a venir una transformación porque llevan la cosmovisión teísta. Pero estamos pensando en la institución. Quisiera que nos ayudara a distinguir, a discriminar lo que significa uno y lo que significa otra y cuál es lo que realmente dice la cosmovisión teísta. Ok, sí, perfecto. Aquí yo quiero usar una ilustración. Por ejemplo, cuando un militar entra a las Fuerzas Armadas y tú eres su superior y tú le dices, cuando tú uses tu arma, mantén el seguro puesto. ¿Cuántas veces tú crees que a un militar se le va a decir eso? La próxima vez que el oficial lo encuentre sin el seguro puesto de su arma, lo mete en la cárcel. Entonces, vamos a decir como discípulo de DNA, entiéndase bien que cada vez que hablamos de iglesia, hablamos de las personas, de la comunidad, no de la institución, ¿verdad? Como en los glosarios de los libros. En este libro la palabra tal tiene este significado. En nuestros estudios de DNA, la iglesia es la comunidad de creyentes. Entonces debemos hacer esa corrección, buscar como en Word, donde quiera que aparezca esa palabra, y sustituir iglesia por iglesia en las personas, no iglesia en la institución, ciertamente. Pero es difícil salirse de los paradigmas, porque el paradigma es como un hábito que tú adquiriste. Es como cuando tú te rompiste una pierna, te pusieron un yeso, duraste 3 meses. Tú, cuando te quitan el yeso, sigue cojeando. El yeso no está ahí, pero sigue cojeando porque ya el cuerpo se habituó a andar cojo. Entonces, en DNA hemos quitado el yeso, estamos tratando del cristianismo dualista, pero todavía cuando caminamos seguimos cojeando porque está en nuestra mente. No entendemos claro la iglesia en las personas. ¿Por qué? Porque nuestras iglesias todavía no funcionan así. Y tienen que haber cambios estructurales. Si no se cambian y se modifican las estructuras de gobierno de iglesia y de manera de enseñar de iglesia, entonces lo que estamos aquí es rociándole a usted un spray que cuando ustedes se bañen se le va a quitar.
y van a volver otra vez a estar igual. Entonces, obviamente, todo lo que estamos hablando tiene implicaciones, lo que pasa es que no podemos enumerarlas todas, pero cada quien tiene que pedirle a Dios que le guíe a los cambios que tiene que hacer, porque el vino nuevo del reino de Dios no cabe en los odres viejos de la iglesia evangélica en Latinoamérica, no cabe. Y si tratamos de entrarlo, los va a romper. Así es. Si ustedes le enseñan los principios de la cosmovisión bíblica y el reino de Dios a su gente y mantienen las mismas estructuras, ustedes lo que están es desbaratando sus iglesias. Así que como líderes tienen que estar claros que es pasar por una reconfiguración para que la iglesia local responda al modelo del reino y forme personas en consecuencia que vean el reino modelado en su comunidad de fe, no afuera, no es haciendo proyectos semilla, en la comunidad de fe tienen que verse esos principios aplicados y eso tiene mucho que ver con los sistemas de gobierno de iglesia. O sea que cada uno tiene que revisar los sistemas de gobierno de iglesia y los que pertenecen a concilios van a tener serios problemas porque van a tener que hacer análisis muy profundos y tomar decisiones muy profundas, porque los concilios son clubes cerrados con difícil penetración para los cambios. Muy bien. Sí. Bueno, allá. Ajá. Sí, con todo gusto. Sí. Como no hay quien modere, entonces Bueno, la pareja allí. Roseli tiene una pregunta y luego viene para acá. Bueno, lo que pasa es que mejor terminemos esa zona y viene para acá. Sí, ok. No, la solución de eso es que alguien se ofrezca como voluntario. Yo me ofrezco. Pregunta para ser Sí. el moderador. Ok. Yo me ofrezco Entonces, como moderador. Asintiendo a lo que estamos hablando, evidentemente estamos en un tiempo histórico, profético, y nosotros debemos de tener la humildad de saber que hay una asignación profética de parte de Dios con todos y cada uno de nosotros. Ese es el punto. Nos vendieron un evangelio completamente errado, tergiversado, equivocado, pero no hay que lamentarse de eso, porque ya está establecido que aunque tinieblas y oscuridad, ignominia reinen en la tierra, sobre nosotros ha amanecido Cristo y será vista la gloria del Señor. Ahora, ¿cómo opera todo este proceso para que realmente nosotros estemos haciendo lo que nos corresponde? Tiene que haber una renovación del entendimiento. Es importante que eso lo podamos tener ahí presente. Hemos entendido de manera equivocada. Renovamos el entendimiento por medio del conocimiento del Señor y entenderemos. Él nos abrirá el entendimiento y nos ayudará a entender las cosas en una dimensión distinta. Y mirando esto, entonces, ¿cómo opera? El Señor lo dijo a través de diferentes parábolas y entre ellas la parábola de la semilla, que dice que un sembrador sembró la semilla, es la acción, el sembrador sembró la semilla y después de que ella empezó a crecer, aunque es una semilla pequeña que se rechaza, se menosprecia, se subestima, una vez que ocurrió la acción, ella empezó a crecer y cuando empezó a crecer se veía endeble, se veía débil. Nosotros estamos en ese nivel. Somos la mofa de mucha gente porque la gente subestima lo que el mensaje del reino, el mensaje del Señor produce en nosotros. Pero dice que después de que ha crecido, produce o se conlleva una transformación. De hortaliza pasó a ser un árbol. Y una vez que se convierte en ese árbol, que es una estructura firme, vienen las aves de los cielos y hacen nido en ellas. Produce confianza, produce seguridad. El mensaje del reino de Cristo, el evangelio del reino de Cristo es certero, veraz, seguro y trae transformación. Gracias. Sí, a Roseli. Yo quiero compartir algo y es que necesito simplificar todo esto que hemos escuchado porque hay cosas que nos cuestan digerir. Además, porque me van a preguntar cuando llegue cómo le fue y necesito simplificarlo. Y una de las cosas que quiero ver es que siempre lo he visto cuando se habla y cuando hemos sido expuestos al tema del teísmo, en muchos temas,
en un tiempo atrás, cuando era el tema de las listas a la política, entonces empezaron, de donde yo vengo, ¿no? Eso pasa allá, por acá no, dijeron, entonces los pastores, pastor tal, van las listas. Dentro de mí sentí una cosa que no se lo puedo explicar lo que sentí, porque en el fondo tenía la sensación que iba a pasar lo mismo que pasan con los seculares políticos. Bueno, la cosa pasó y quiero hacer una transversalidad. Los principios del reino han sido tan mal interpretados, pero allá dijeron, nosotros somos la solución, porque nosotros somos pastores, nosotros tenemos la verdad. Entonces los lanzaron a las listas. No hemos entendido, hermano, a veces entendemos tan rápido que entendemos mal o entendemos tan lento que entendemos mal. El tema es que se fueron a los puestos públicos y pastor, porque no fueron pastores, pastor terminó haciendo peor que el político que jamás ha ido a la iglesia. Vergonzoso. Los que adoptaron con confianza a apoyarlo, pues que fuimos todos, pero después dimos no, ahorita están más incrédulos de cuando empezaron. Imagínense que ya había escepticismo de apoyar en la política cristianos, pero como era el pastor, ahorita sí lo vamos a hacer. Y ahora esos pastores están más escépticos de cuando empezaron. Y ahora nosotros tenemos más vergüenza de cuando no lo habíamos hecho. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Nos volcamos a la empresa? ¿Nos volcamos a la política? ¿Nos volcamos a las gerencias? Creo que no. Creo que nosotros debemos ser educadores del reino, donde estemos. Al final yo me voy con eso. Cada uno tenemos vocaciones diferentes y tenemos gracias y asignaciones distintas. Entonces, conforme a la gracia que Dios nos ha dado y a la vocación que cada uno tenemos, mi papel es educadora en el reino. Ahora, que le caiga la semilla, allá está el de empresa, allá está el político, el granjero, el cafetero, el no sé qué, que cada uno lo haga en su propio rol. Sí, pero recuerda que los miembros de la congregación están en las diferentes esferas de la sociedad. El rol de los pastores no es formar gente para la iglesia, es formarlos para la sociedad. Y una iniciativa que debe salir, hay que formar una generación que se apodere de los sistemas de la nación. O sea, es una agenda dirigida, así como tienen su agenda los marxistas, el reino de Dios tiene una agenda, que es tomar los poderes de la nación con gente justa. Hay que preparar a los jóvenes. Y es una obra de mediano y largo plazo, esa estrategia, pero hay que prepararlos, porque es que los pastores no son las personas más importantes del país. No lo son. Que se lo crean, bueno, eso es como los israelitas que se creían que eran los mejores del mundo. Entonces, la tarea es empezar a identificar líderes potenciales de las diferentes esferas y discipularlo con la agenda de integrarlo a los diferentes sistemas de la nación, empresario, político, en todas, pero gente fiel, fiel a Jesucristo, no a los pastores, fiel a Jesucristo, pero es una agenda, así como la agenda LGTB estuvo planeando toda su estrategia, el reino de Dios tiene que planear su estrategia, si va a tomar 20 años, en 20 años, y empezar a formar gente para que sean políticos, empresarios, artistas, todos ellos discipulados con el reino de Dios y que reciban sus órdenes directamente por GPS del cielo. Nada de que sea a través de pastores. ¿Por qué? ¿Quién le ha dado la sabiduría a los pastores para ellos conocer cómo desempeñarse en la esfera política o económica o artística? ¿De dónde? ¿Son superhombres y supermujeres? No, simplemente utilizando la posición para ejercer una hegemonía que es característica de nuestra cultura. Pero en la cultura del reino, los líderes equipan y la gente hace el ministerio. O sea que la fórmula no es complicada. Lo difícil es renunciar a las estructuras de poder a las cuales estamos acostumbrados. Sí. Sí, gracias. Profe, esa definición, o bueno, esa contextualización que nos hizo acerca del Shalom, maravillosa, pues una amplitud tremenda, espectacular. Y también lo que nos habló acerca de la pobreza,
pensaba en que cuán importante es, por ejemplo, en el tema del ABC, cómo complementarlo con estas definiciones, porque de repente uno puede enseñar cosmovisión bíblica, pero se queda con el término de progreso y desarrollo, y ese término se puede entender de manera muy materialista, secularista. Entonces, no sé qué tan válido sea adecuar estas definiciones que nos has compartido hoy. Para estos, incluso los 3 primeros temas utilizan mucho la palabra desarrollo, y he entendido, o sea, me ha quedado completamente claro y estoy maravillada de lo que significa Shalom, ¿no? Esa armonía en todas las relaciones de la creación, y de pronto eso traería más claridad a las personas porque está involucrando también esa parte espiritual. Cuando hablamos de desarrollo, unos tiende a ponerlo solo en la parte materialista, pero ese Shalom como que trae felicidad, salud, bienestar, tanto físico como espiritual, es mucho más amplio. Sí, nosotros vamos a revisar para enriquecer las lecciones haciendo esa terminología, porque recuérdate que el método intelectual es en un libro hacer un glosario. Entonces, si se pone en el glosario de la lección que cuando se use la palabra desarrollo significa esto, entonces, no hay necesariamente que remover el término desarrollo, sino hacer la clarificación que en este contexto de tal lección significa eso. Sí, eso es algo con lo cual vamos a enriquecer nuestras lecciones y otros aspectos, por ejemplo, del ABC de la cultura y de otras lecciones. Bueno, yo creo que el tiempo se nos ha agotado. Ok, la última pregunta. Ok, para quienes estamos como a cargo de fundaciones y de captar recursos y fondos, en este tema de relacionarnos con las agencias cooperantes, con las agencias multilaterales, ¿cuál sería tu mejor forma de presentar estos proyectos? Porque tenemos que demostrar que le apuntamos a unos ODS, porque hay que colocar unos indicadores, porque para que podamos como acceder a esto. No, claro. Lo primero que tú tienes que entender, la agencia de cooperación internacional que tú estás accesando, ¿cuál es su filosofía? Tú tienes que ir a su página web, su visión, su misión. La mayoría van a estar secularizadas. Entonces, ya tú vas a estar claro. Se supone que como tú vas a trabajar en un área técnica, o sea, tú no le vas a presentar a una fundación de desarrollo un proyecto de evangelismo y discipulado, eso está fuera de lugar. Si tú tienes un proyecto de evangelismo y discipulado, preséntaselo a una fundación cristiana que dona para eso. Pero si es una fundación secularizada, debe haber algún problema técnico que tu proyecto quiere resolver. Ahora, tú lo vas a llevar a cabo de una manera integral, pero tú no tienes que decírselo. O sea, tú no le vas a decir que junto con enseñarle a la gente cómo hacer un pozo de agua, enseñarle a administrar el agua, purificar el agua, y que tú le vas a estar hablando de Jesucristo como el agua viva. Claro que no. Tú lo vas a hacer. Pero si en la política de la organización dice que nosotros no apoyamos iniciativa religiosa ni proselitismo religioso, te están mandando una bandera roja. Que ese no es el mejor donante para tu proyecto. Pero suponiendo que no haya más nadie y que ellos son la última Coca-Cola del desierto, tú tienes que perfeccionar tu área técnica y como quiera hacer lo que los seculares no quieren, es que tú hables de Cristo con el dinero de ellos. Si es con el dinero tuyo, ellos no tienen problema. Entonces, un enfoque integral de solucionar un problema, ellos no tienen problema con eso. No tienen problema, siempre y cuando tenga calidad técnica. El problema principal con nosotros los evangélicos es que al no perfeccionar calidad técnica, se objeta la mala calidad del trabajo y se le achaca que es porque son religiosos evangélicos. Pero si fuese al revés y los evangélicos tuviéramos la calidad técnica excelente, los inconversos estuvieran pidiéndonos que nos encargáramos de su proyecto. Y ahí tú le puedes decir, pero yo voy a incluir evangelismo y discipulado. Ellos te van a decir, no me importa. No me importa, pues yo no creo en eso. Con tal de que la solución técnica que tú des sea satisfactoria a los estándares que yo espero, pero tú tienes que ganarte ese récord. Tienes que ganártelo a través del trabajo, no de palabra. Es decir,
hacer proyectos efectivos en las áreas técnicas que demuestran que la sabiduría del reino de Dios está contigo. El producto sale tan bueno que ellos lo quieren. Entonces, cuando ellos lo quieran, tú estás en la posición de decirle, mira, by the way, nosotros tenemos una filosofía de trabajo que es la que nos permite tener este desempeño excelente. Ellos te van a decir, no me importa, porque ellos lo que quieren es adelantar su portafolio de donaciones y proyectos. Entonces, sintetizando, tú estudias bien el donante. Hay donantes que no vale la pena, porque tú te estás metiendo en lo que son, sobre todo, los donantes gubernamentales, como el gobierno de Estados Unidos, ya tiene cláusula muy clara de que el dinero de ellos no puede utilizarse para proselitismo religioso. Eso no quiere decir que tú no puedes usar, sino que en tu presupuesto, tus actividades, tú tienes que separarlas muy bien de qué fondo las estás financiando. Y tú tienes que buscar otros donantes que te donen para las actividades explícitamente. Pero ¿qué nosotros sabemos? Todo debe ser hecho con la perspectiva del reino de Dios. O sea que aún la que tú hagas para ellos, para los seculares, implícitamente tú lo vas a hacer con los métodos del reino. Que ellos no quieran que tú hables del evangelio, pues lo vivo. Ya, al que te diga, no hable del evangelio. Ok, bien, yo soy un empleado, el jefe me dijo que no hable del evangelio. ¿Qué debo hacer? Vivir el evangelio. Lo estoy comunicando, pero no lo estoy hablando. Entonces, en un proyecto de desarrollo, con la calidad, recuerda que la calidad, el reino de Dios aspira a la mayor calidad en todas las esferas. La mediocridad no pertenece al reino de Dios. Y en lo que nosotros somos mediocres, estamos negando el reino. Si nosotros actuamos bien, la sabiduría del reino va a hacer que aún los enemigos quieran que nosotros les sirvamos. Y como nosotros estamos para servir, en el momento apropiado podemos decirle, mira, by the way, tú sabías que mi filosofía de trabajo, que me permite esta excelencia, es el evangelio de Jesucristo. Ellos te van a decir, yo no lo entiendo, yo no creo en eso, pero si es así, continúa como... Eso es lo que hay que ganarse. Eso es lo que el reino se gana. Y así es que el reino logra penetrar las esferas de liderazgo de las diferentes esferas de la sociedad. Es en base a calidad, no a discurso. En base a calidad técnica. Entonces tú diseñas tus indicadores, tu plan, tomando en cuenta y diseñando de acuerdo al perfil ideológico o filosófico del donante. Muy bien. Muchas gracias por su atención.